camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo. Hoy martes 21 de abril, el Evangelio según San Juan nos sigue relatando el encuentro entre Jesús el Maestro y Nicodemo. Ya habíamos explicado el día de ayer que Jesús le había dicho a Nicodemo que había que renacer del Espíritu. Y la pregunta de Nicodemo no se hace esperar. ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús le responde algo que lo deja también desconcertado. ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Jesús le hace ver que mucho ha hablado y ha dado testimonio de todo lo que ha hablado. Sin embargo, no le han creído. Cuando habla de las cosas de la tierra, no le creen. Pero, ¿qué pasaría si Él nos habla de las cosas del cielo? Dice, nadie ha subido al cielo, pero yo bajé del cielo y estoy en el cielo. Imagínense ustedes lo que Nicodemo sintió cuando le dijeron esto. O este hombre es Dios o está loco. No, porque nadie puede decir estas cosas si no es Dios. Jesús le habla de algo que es inminente, la crucifixión. Le habla de cómo Moisés levantó esa serpiente y con ella tocó el cielo. Ahora será Jesús quien se ha levantado en la cruz para tocar de nuevo el cielo, pero para tocarlo y abrirlo para siempre. Solo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Solo el que cree en Jesús puede gozar del don del Espíritu Santo. Solo el que cree en Jesús y lo vive puede contemplar la faz del Padre. Esto nos hace meditar mucho sobre qué será si Jesús, o qué sería si Jesús nos hablara de los bienes celestiales. ¿Tendríamos la capacidad de saber cómo se comunican los ángeles? ¿Cómo realizan las obras en la providencia perfecta de Dios desde lo eterno? ¿Cómo la Virgen es corredentora de todos los hombres, abogada de todos los hombres y medianera de todas las gracias? Porque ella es Inmaculada Concepción. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cuál es el destino del hombre ya viendo la faz de Dios? ¿Qué pasará en nuestro juicio? Todo esto lo podríamos saber, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque queremos solamente tocar, palpar, sentir, pasarla bien, comer bien, y nos olvidamos de los bienes celestiales. Por eso, aquellos que tienen revelaciones privadas, que escriben libros, que reciben mensajes, pues nadie les cree, o muy pocos, y todavía los persiguen. Por esta misma razón, porque se trata de bienes celestiales y poco le hacemos caso a los bienes celestiales, a aquello que corresponderá a la vida eterna y que es mucho más rica y mucho más palpable que la vida terrena. Jesús, como maestro de Israel, al igual que Nicodemo, porque Nicodemo se da cuenta que no es cualquier persona, que le llama maestro, rabí, al darse cuenta que su forma de actuar, su forma de pensar y los milagros que hace no proceden de un ser común y corriente. Está a punto de decirle a su intelecto, es el Mesías, ese es el Mesías. Pero no se convence todavía, pregunta y busca, y lo busca en la noche para que no lo vayan a ver con él, porque si lo ven con él, quién sabe qué le pase, porque pues ya lo querían matar. Por ello, nosotros tenemos que ver a Nicodemo y pedirle su intercesión para que nos enseñe aquello que Jesús le enseñó con pocas palabras, a renacer del Espíritu. Cuando el Espíritu renazca en nosotros, no seremos más carne, sino carne de luz. No seremos más alma, como la pensamos ahora, sino alma de luz. No seremos más entendimiento humano, sino entendimiento de luz. Lo que decimos en el credo que Jesús es, Dios de Dios, luz de luz. Seremos lo mismo. Eso nos dice el apóstol, que cuando veamos
a Dios seremos como Él. Y eso que veamos nos comunicará tal perfección que de un golpe nos convertiremos en esa perfección participada, porque no proviene de nosotros. Todo proviene de Dios, hermanos. Todo es gracia de Dios. Así que pongámonos muy listos, porque en estos días el Señor quiere comunicar su espíritu. En estos días quiere que renazcamos del espíritu y que dejemos al hombre viejo, al apegado, al tacaño, al envidioso, al soberbio, al criticón, al grosero. Quiere que dejemos a ese tipo de ser humano y cambiemos y seamos seres de luz. Fíjense que hace unos días venía platicando con una amiga y me decía sobre el genoma humano, que habían buscado el DNA humano y que lo habían descifrado y todo, pero que había una parte del genoma humano que le llaman basura genética, que pues la tenían ahí, o sea, sin estudiar. Y entonces a alguien se le ocurrió decir, yo quiero estudiar esa basura genética. Y entonces empezaron a investigar. Se los platico como lo cuento con un cuento, porque pues no me sé los términos médicos, ni genéticos, ni nada. Entonces empezaron a estudiarlo y empezaron a ver que había como en esa basura genética como unas letras, pero que correspondían a un idioma que no podía ser descifrado como los idiomas que tenemos actualmente. Parecía árabe, parecía ruso, parecía griego, parecía algo que no era lo que se llama español o castellano o inglés, para que nos entendamos. Entonces, pues llamaron a un lingüista y le mostraron lo que decía ese genoma, esa basura genética. Y adivinen qué era, hermanos, qué decían estas letras. Eres templo del Espíritu Santo. Cada célula de la basura genética. Somos templos del Espíritu Santo. Aprendamos a vivir como tales, porque eso es lo que somos. Y fíjense por qué aparece en la basura genética. Porque para nosotros el espíritu es basura. Así tratamos a nuestra alma inmortal. La suicidamos constantemente con pecados. La suicidamos, la matamos, la callamos, la hacemos a un lado. Preferimos las cosas de la tierra a conocer las cosas celestiales. Por eso no le creyeron a Jesús y por eso lo mataron. Es entonces cuando debemos ser esos hombres y mujeres nuevos y nuevas para poder transformarnos y lograr eso que hace el Espíritu. Ir a todos lados, llegar a todas las personas, soplar sin dejar huella, pero dejar la huella más honda, la huella de la conversión en el alma de cada uno de nuestros hermanos. Que Dios te bendiga. Un camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo.